Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Estamos ya listos para dar inicio a la entrevista con nuestra invitada de hoy, Rosana de León, terapeuta. El tema es ¿por qué me enfermo en las fiestas de fin de año? Rosana, buenas tardes, bienvenida a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias a todos por tenerme por acá y poder compartir un ratito con ustedes y hablar de este tema también, pues que ahorita aprovechando la época, ¿verdad? Es como de sacar un poquitito a luz esas cosas que de pronto estamos ahí guardando, ¿verdad? En algún momento y que siempre que vivimos algo como repetido, ¿verdad? Como una celebración que tenemos tan marcada, de pronto empiezan a salir esas cosas ahí guardadas, ¿verdad? Entonces es bueno darle una revisión para que todos podamos tomar como conciencia de dónde es que pueda venir, cómo es que lo pueda trascender, porque lo importante es no solamente conocerlo, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos esa oportunidad de saber, sí, ya sé por dónde viene, sí, ya sé, pero luego ahí se queda. Entonces es bueno dar una revisión, tomarse el tiempo para empezar a trabajar en nosotros mismos, porque es la única manera en que podemos conocernos en realidad a la profundidad. Claro, dijiste la palabra clave, trascenderlo, porque a veces creemos, sí, ya vi, ya encontré la raíz, pero creer que con eso ya se diluyó, no, hay que integrarlo, porque si no se hace ese último paso, al año entrante vamos a estar nuevamente padeciéndolo, ¿verdad? Sí, esa es la importancia, porque en realidad, o sea, digamos, si vemos muchas cosas se nos repiten en la vida, ¿verdad? O sea, hemos hablado en algunas otras ocasiones de situaciones que se repiten en nuestra familia, ¿verdad? O sea, que la venimos viendo desde la abuela, las tías lo viven, mi mamá lo vive, yo lo vuelvo a vivir, y así, ¿verdad? Se van dando las cosas hasta que en un momento, pues, se toma esta conciencia y en realidad uno tiene ese chance, que en realidad es tan bonito, tan simple, pero a veces cuesta un poco comprenderlo en realidad, o sea, el saber, el comprenderlo, pero sobre todo el accionar, el ir hacia otro caminito, esa otra posibilidad que tenemos, es lo que nos va a llevar obviamente a ese trascender, ¿verdad? Porque no es solamente como, bueno, ya lo sé, hay que el universo haga su trabajo. Se acomode solo. Sí, no, obviamente tenemos que hacer nuestro trabajito, ¿verdad? No es algo complicado en realidad, pero eso pues obviamente lo vamos a trabajar tal vez en un momentito más para hablar cómo podemos trascender esas cositas que nos puedan incomodar en esta época. Tú dijiste la palabra simple, es tan simple, o sea, le agregaste, no, al simple es tan simple, pero no sé si a veces hasta que sea simple nos parece irreal, o sea, como estamos acostumbrados a que las cosas se ponen cuesta arriba, que es difícil, que es una lucha, que es un problema, o sea, desde la negatividad alejamos las soluciones en lugar de hacerlas cercanas, ¿verdad? Entonces, no crea usted que lo bueno es caro, lo bueno es dificultoso, lo bueno es para pocos, o sea, no todo el mundo tiene tal o cual oportunidad, no. Lo simple, cuando las cosas son simples, creo yo, es porque están anunciando que están al alcance de todos, que a todos nos es permitido tener acceso a eso. Exacto. Entonces, ¿por qué me enfermo en las fiestas de fin de año? ¿Cuáles son las raíces? ¿Qué has encontrado tú en tu estudio de la biodescodificación y bioneuroemoción? Bueno, pues la verdad es que hay una infinidad de cosas que uno puede hablar en este tema, ¿verdad? Pero creo que lo más importante es, como para empezar a hablar del tema, es hablar un poco de las emociones, porque muchas veces, es un tema que está en auge, hay mucha información, cantidad de información y sobre todo pues con la tecnología y ese beneficio que tiene en realidad de ver videos, de podcast, de audiolibros, de libros que podemos descargar. Hay cantidad de información y en realidad eso es buenísimo porque nos hace que todos empecemos a entrar en esta onda, ¿verdad?, de tomar conciencia. Pero hablamos muchas veces de las emociones como, sí, las emociones son importantes. Sí, yo sé que estoy enferma porque es emocional.
Regularmente cuando uno va con los médicos, cuando no encuentran ni por qué ni para qué es que uno está enfermo, te dicen es estrés o su situación es emocional. Y mucha gente llega conmigo con esto, ¿verdad? O sea, decirme, sí, es que el médico me dijo, no, mire, usted lo que tiene es emocional, entonces tiene que ver ahí qué es lo que más es lo que puede encontrar y para poder solucionarlo, ¿verdad? Y sanarse. Pero lo sabemos, como lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Lo sabemos que las emociones son importantes, pero en realidad no le tomamos esa importancia, o sea, no le damos, no conocemos un poco más, no nos damos chance de poder sentir qué son esas emociones. Porque muchas veces, y como siempre esto de la bioneuroemoción está súper relacionado con nuestras creencias, es que tenemos la creencia de que las emociones son malas, que hay emociones malas, que hay emociones que pues obviamente es mejor como cortarlas y no sentirlas, pero en realidad a veces lo que hacemos es que cuando las cortamos y queremos como borrar algo, estamos como aumentándole, por decirle así, el volumen, ¿verdad?, de la situación. Entonces tenemos que conocer que obviamente hay infinidad, ¿verdad? O sea, si podemos hablar de emociones y sentimientos, podemos hablar de N cantidad, ¿verdad? Nosotros en Bioneuroemoción trabajamos con las 5 emociones básicas, ¿verdad? Uh-huh. Que son el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y sí, bueno, esas son las 5, yo creo que falta una. Miedo, tristeza, alegría, asco, ira. Ajá, y la ira. Entonces, muchas veces cuando tenemos miedo, ¿verdad? O sea, queremos como no sentirnos así, a nadie nos gusta sentirnos con miedo, sentirnos enojados, aunque a veces cuando nos enojamos o sentimos ira, de pronto ni siquiera nos damos cuenta en qué momento entramos en la emoción y en qué momento salimos, si es que salimos, ¿verdad? Porque muchas veces lo que pasa con las emociones es que las hacemos que se posterguen durante mucho tiempo. Entonces tenemos que conocer que también las emociones nos sirven para evolucionar. En realidad nos sirven para evolucionar, porque si no existiera esta sensación de miedo, ¿verdad?, que es algo muy biológico, ¿verdad? O sea, muchas veces si vemos el peligro, si estuviéramos en la selva, porque es la mejor manera como lo podemos ver, y vemos que un león viene hacia nosotros, o sea, obviamente sentimos un miedo, nuestro cuerpo reacciona biológicamente, la sangre llega por completo a nuestras piernas, sentimos el bajón, ¿verdad? A veces cuando sentimos miedo sentimos como que una cubeta de agua con hielo. Sí, nos bajó, ¿verdad? Entonces es esa preparación biológica. ¿Para qué? Para salir corriendo, ¿verdad? Porque es una forma en cómo nos podemos salvar. Entonces, para eso nos sirve el miedo, para salvarnos de algo. O quizá, de pronto, o sea, y también hay gente que, por ejemplo, se inmoviliza, se queda paralizada ante el miedo. Es bueno, entonces mejor me quedo quieto, porque así ni me mira el depredador, ¿verdad? Y me salvo. Entonces, para eso nos funcionan las emociones, igual que el sentirnos enojados o con ira. De pronto es poder hacer valer nuestra opinión, ¿verdad? Hay veces de que nos enojamos por eso, aunque a veces nos pasamos un poquito después de la rayita, ¿verdad? El querer siempre tener la razón. Pero nos da esa oportunidad de que sí hagamos valer nuestras ideas, el tener también, el delimitar de alguna manera también nuestro territorio, ¿verdad? O sea, si alguien quiere atacar mi terreno, mi territorio, tengo que salir con un poco de ira a poder defenderlo. Entonces, esas son las formas positivas en que podemos también ver nuestras emociones y que podamos también aprender de ellas. Por ejemplo, el sentir asco o el desagrado, ¿verdad? Que si lo vemos en la película Intensamente, lo ponen como un desagrado, es protegernos de alguna manera de algo que puede estar tóxico, ¿verdad? Y no solamente hablando de la comida, porque uno lo asocia con que uno ve comida descompuesta, un olor fétido, pues obviamente uno hace el rechazo, pero también hay situaciones tóxicas, entonces nos hace que nos alejemos un poquitito de esa situación y que no estemos en esa vibra negativa. Incluso igual, digamos, la alegría, pues aunque es positiva, también puede tener su lado negativo, ¿verdad? Porque no es que el estar alegres nos haga, estamos teniendo un lado negativo, sino que también cuando hay un exceso, por ejemplo, de sentir mucha felicidad o creer que tenemos mucha felicidad, es también porque de pronto estamos guardando ahí alguito, ¿verdad? Por debajo. Y cuando sentimos tristeza,
Muchas veces es cuando perdemos algo o a alguien y estamos con una energía pues un poco baja, ¿verdad? O sea, entonces nuestra biología lo que hace es como resguardarnos, protegernos. Cuando estamos tristes mejor nos vamos a nuestra cama o nos quedamos unos días guardaditos. Entonces es como mejor, si tengo energía tan bajita, mejor quédate guardado y no hagas salir al peligro, ¿verdad? Porque te puede suceder algo. Entonces es como recuperar también esa energía. Y cada una de estas no vivida en su momento se transforma a otra cosa. Por ejemplo, la tristeza me puede llevar a la depresión cuando la eternizo. En el caso de la alegría me hace vivir también fuera de un mundo real, creo yo, porque empiezo como a fantasear o a fingir. Me llama la atención que cuando puede estar alguien en crisis, vi por ejemplo a una señora que estaba en la funeraria con su esposo en el ataúd y estaba tan tocada, fue tan fuerte el impacto porque a él lo mataron, pero le daba por reírse, o sea, en su nerviosismo, en su tristeza, en su dolor, en su todo, en su shock, terminaba riendo a ratos así hasta un poquito fuerte. Entonces tú dices, aquel mecanismo inconsciente, ¿verdad? De, no sé si se hace con la idea de poder sobrellevar algo que te está devastando y que termines riéndote para protegerte de alguna manera. Sí, de alguna manera es un mecanismo, ¿verdad? Prefiero estar como que sintiéndome, tratándome de forzar a sentirme bien para guardar ese sentimiento en realidad que tengo muy duro, doloroso, ¿verdad? O a veces tal vez es en el caso de ella porque para ella como mostrar las emociones débiles, y las estoy encerrando entre comillas, no está socialmente permitido para ella y su clan. Sí. No llore, no moleste, no cause problemas, o sea linda, sea buena, pórtese bien, para que sea usted bien vista, bien recibida, siempre calificada con 100. Entonces, cuando tenemos sin saber que tenemos todo ese tipo de ideas, terminamos actuando al final, creo yo, en contra de nosotros mismos. Naturalmente, y pasa eso, ¿verdad? Que, o sea, digamos, de alguna manera reprimimos. En ese caso, digamos, ella reprimía igual, me imagino, el dolor o la tristeza, haciendo pues tal vez una risa inconsciente, porque obviamente no creo que sí, así. Pues, no era de felicidad, no, pues, estaba devastada, porque la forma como lo mataron al marido no fue una cosa aplaudible, ¿verdad? Sí. Estaban bien y tenían una muy buena relación y todo, pero fue esa pérdida tan abrupta, tan de la nada, que te cambia la vida en un segundo, ¿verdad? Entonces era como esa risa nerviosa. Y tú dices, pero le ves los ojitos y los ojitos te dicen, está partida del dolor. Y al final los ojos ahí sí que nos dicen todo, ¿verdad? Sí. Sí, y pasa eso, que muchas veces lo reprimimos con esa parte, lo reprimimos, como tú decías, con igual, bajo las mismas creencias, ¿verdad? O sea, tiene que ser fuerte por su mamá, o tiene que ser fuerte por sus hijos, tiene que ser fuerte por X, ¿verdad? Entonces nos cortamos, no nos damos cuenta porque no nos damos chance de que esa parte necesaria de tristeza, de resguardarnos, de llorar, de patalear en algún momento, expresar la emoción, porque en realidad necesitamos expresar la emoción, es verla, sentirla y luego pues como que ya pasó, ¿verdad? Pero cuando la dejamos como a medias, como que nos quitan el impulso de poder expresar, entonces pues obviamente se va a ir guardadita y en algún momento va a explotar o empieza a explotar en cualquier momento, ¿verdad? En diferentes situaciones de la vida. Y sabes que me llama la atención que cuando reprimimos las emociones, cuando las resistimos, cuando las negamos, se vuelven tóxicas. Claro. Dentro de nosotros, y eso es muchísimo más pesado, más difícil, más es como que te va minando tu energía vital, y entonces pasar por un proceso a veces que las personas pueden tener miedo de decir, no, pues si mi caja de Pandora está tapada, ni para qué le escarbo, si ahí que todo lo que esté tóxico, ahí que se quede, nadie lo ve. Okay, nadie lo ve, no importa, yo lo vivo, yo lo tengo dentro de mí, está activo dentro de mí. Es una bomba ahí que en cualquier momento explota. Y pasa eso, o sea, regularmente igual, cuando veo a alguien y me dice, no, es que yo prefiero no recordarme, no quiero como que ir a esos puntos,
pero en realidad esos puntos son los que te van a llevar ahí a la semillita. Ahí están las llaves que abren las puertas, ¿verdad? Sí. De la sanación. Entonces hay muchas veces que le tenemos miedo, ¿verdad? Es como, ay, no, eso ya era muy doloroso, no lo quiero recordar, no, mejor vayamos por otro lado. Pasa mucho eso en las consultas, sí, ¿no? O sea, digamos que uno tiene esos mecanismos de defensas, donde estamos siempre como, no, mejor le cuento esto es lo que en realidad me afecta, no, pues esto de donde me estás llevando, ese es el despiste. Sí, ese es el despiste, ese no es. Entonces hay que ir buscando, obviamente, hacia donde uno menos espera. En realidad sí. Es como ir con curiosidad cuando uno está buscando esa parte que en realidad está guardada, que uno a veces ni siquiera sabe, ¿verdad? Que puede estar ahí. Sí. O que lo sabe, pero no exactamente lo ha visualizado de qué dimensión es o por dónde es que está la situación. Sí, yo creo que ese pasoncito por la tristeza es tan temporal, es tan sanador y es tan resolutivo que dice uno, a la chucha, era más difícil estar queriendo tapar algo que estaba ya listo para ser sanado por miedo a enfrentar un ratito, unos minutos de pasar por esto, porque yo creo que se suma la vergüenza de decir, uy, no, esto que me está molestando a mí lo he tenido oculto por cuánto tiempo, y ese miedo, esa sensación de me van a juzgar, no voy a gustar, voy a dejar de ser lindo, bueno, maravilloso, perfecto, y entonces no, mejor sigámoslo ocultando. Y es que ahí es el punto, porque uno piensa eso, ¿qué van a pensar? Ajá. ¿Qué van a decir? El juicio, ¿verdad? Sí. Uno siempre lo ve como, ¿qué van a pensar los demás? Pero en realidad ¿qué es lo que yo estoy pensando de mí? Porque el juicio empezó por mí misma. No es, ni siquiera tal vez las otras personas no han dicho nada, ni se han imaginado lo menos que uno pueda estar pasando, pero uno mismo ya se enjuició. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Aunque hubo un evento que me impactó, me marcó, que interpreté y que sigo dándole vueltas en mi cabeza, algunas veces de manera consciente, otras de manera inconsciente, soy yo quien ha perpetuado eso. Entonces, lo chilero, la buena noticia, es que si fui yo, o sea, yo también puedo ser parte de ese proceso de sanación. Sí. Exacto, ahí sí que uno es el creador. Uno es el creador de sus propios trajes, ¿verdad? Sí. Entonces, así como lo creaste, como tú dices, lo puedes volver a crear de otra manera diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero nos gusta estar en el papel de víctimas. Mira, y puede ser que, me enfermo de ¿qué será que me da cada año que se me repite? Hay gente que a lo mejor puede ser una gripe o una neumonía o una cosa asmática, o sea, puede ser lo que sea, que como que otra vez, no, pues sí es... Y cuando me vengo a dar cuenta, sí, ya es diciembre y volví otra vez a enfermarme. Ok, yo voy contigo, resuelve una cosa, pero si esta no está totalmente resuelta, Rosana, puede ser que el año entrante ya no me enferme de neumonía en diciembre, pero me vuelvo a enfermar de otra cosa. O sea, le estoy encontrando algún beneficio secundario al estar enfermo en esa fecha. Pueda tener un beneficio para la persona, es que en realidad existen tantos factores, ¿verdad?, que obviamente suceden. Ahí sí que no podemos negar que las enfermedades o los síntomas, que me gusta más llamarles síntomas, son multifactoriales, ¿verdad? O sea, no podemos negar que hay bacterias, no podemos negar que hay virus, hay muchas situaciones en la vida que nos pueden hacer tener un síntoma, pero en realidad mucho va a depender de cómo estoy viviendo yo, cómo es mi ambiente. Entonces, si mi ambiente, de igual manera, digamos, ya logré, digamos, entre comillas, solucionar este año algo, pero sigue de alguna manera mi ambiente igual, puede ser que no sea la gripe, como tú dices, puede ser que sea el estómago, ¿verdad? Pero sí puede haber, por eso es que tenemos que ver bien cuál es el ambiente que nos está rodeando también, o sea, cómo vivo yo mi vida con mi familia, con mi trabajo, con mis amigos, porque si sigo igual, haciendo lo mismo, pues obviamente es como cuando uno habla de las personas alcohólicas, ¿verdad? O sea, digamos, si alguien que dejó de beber, pues obviamente sigue visitando los mismos lugares que visitaba antes, los mismos restaurantes o los mismos amigos, incluso puede ser que sea más fácil para él caer nuevamente, ¿verdad? Uh-huh. Porque está bajo el mismo ambiente. Pero si crea un ambiente diferente, aunque sea igual de fiesta, aunque sea igual de restaurantes, pero es con otra gente o qué sé yo,
va a ser totalmente diferente la manera y va a ser mucho más fácil para esa persona. Ok, entonces ya nos explicaste de las emociones. Claro. Entonces, pues, hablando ya un poco más del tema, digamos, de por qué me enfermo cada año. Y es que hablábamos de esto con Judith cuando hablábamos del tema, es que mucha gente, yo he escuchado, de que sí ya tiene como que aquella sentencia de alguna manera de decir, es que todos los diciembres me enfermo de la gripe. Ya se resignó. Sí, ya está como, ay, vamos a ver calendario. Ya toca. Ya me toca, Ya ¿por qué toca. no me ha dado? Hasta preocupados incluso de por qué no tenés un síntoma. Entonces es pues observar qué es todo lo que nos está rodeando alrededor, ¿verdad? Digamos, de esta época. O sea, es una época de mucha emoción. Es una época donde hay mucha gente que disfruta, creo que la mayoría, hay también mucha gente que le entristece, la detesta, hay muchos Grinch, ¿verdad? Ay, mi gordo. Pero en realidad, o sea, digamos, es que hay algo que te está haciendo de que no quieras tener esta época, ¿verdad? Entonces es como ver, o sea, si ya desde ahí empiezan mis pensamientos, por ejemplo, el decir, ya todos los diciembres me enfermo de la gripe, o todos los diciembres me enfermo de una alergia, o X enfermedad, ya desde ahí ya estoy predisponiéndome, porque ya es como lo mismo, la creencia de que así tiene que ser siempre. Uh-huh. Es decir, o sea, igual ya es diciembre, me tengo que abrigar porque si me pega apenas el chiflón ya me enfermé, pues listo para que se cumpla, ¿verdad? Es como pedir un deseo al genio de la lámpara, ¿verdad? Es nada más pedirlo y se le concederá. Entonces, si desde ahí ya estamos con esa idea, si desde ahí ya estamos trabajando con nuestras creencias y pensamientos, pues obviamente se va a manifestar en nuestra biología. Entonces ahí empezamos a jugar un poquito con nuestros pensamientos junto con las emociones, porque si ya pienso que viene diciembre, siento un poquito de miedo porque entonces me voy a volver a enfermar, entonces ya estoy jugando con una emoción de baja energía, entonces pues más fácil que contraiga cualquier virus o bacteria, ¿verdad? Entonces siempre mi sistema inmunológico, cuando yo estoy pues obviamente con miedo, con esas energías bajas, pues va a hacer que cualquier virus entre más rápido a mi cuerpo. Y también tenemos esas como ideas ya preconcebidas de la época, ¿verdad? Es época para comer de todo, es época también para beber de todo, ¿verdad? Porque existen esas famosas challenge, le llamo yo, de la gente que toma desde una cierta fecha hasta el Guadalupe Reyes. Sí, entonces digamos ya es como, vamos a hacer siempre lo mismo. Y regularmente pasa eso, que o sea, tenemos ciclos, todos somos cíclicos y no cambiamos nunca nuestros patrones, ¿verdad? O sea, digamos, bueno, si ya sabemos, viene diciembre, ¿y qué tal si este diciembre hago algo diferente que nunca he hecho? ¿Por qué? Porque así empiezo yo a mover todas esas cosas que tengo ahí adentro. Porque si siempre vengo y ya espero diciembre porque voy a hacer mi Guadalupe Reyes todos los años, ritualmente, tradicionalmente, entonces pues obviamente ¿qué espero que pase diferente en mi vida? Si siempre estoy haciendo lo mismo. Si pienso que ya en diciembre me viene la gripe, pues entonces ¿qué hago diferente? O sea, desde ahí empieza en cómo podemos gestionar nosotros el estar estables en nuestra salud, no solo en la salud física, sino también en nuestra salud mental. Entonces los pensamientos clave también, súper clave para poder desarrollar diferentes situaciones. Observar nuestros pensamientos. Observar los pensamientos. Y luego, pues, cuando hablamos que esta época es muy emocional y que hay muchas cosas que surgen repetidamente, es porque cuando nosotros tenemos una situación cargada de emoción, es mucho más fácil que la recordemos, ¿verdad? O sea, que la tengamos ahí en el inconsciente o en el consciente, que cuando hay una situación no emocional. Entonces, cuando llega Navidad, regularmente todo el mundo pensamos en nuestra niñez, ¿verdad? En los regalos, o estar con la familia, el hacer los tamales, o que si la quema del diablo. O sea, el olor de pinabete, pino, manzanilla. Sí, todas las cosas que rodean la época, ¿verdad? Olores, sabores, compartir. Entonces, esas cosas, pues obviamente son muy emocionales, entonces nos llevan directamente a un punto de nuestra vida donde fue clave. Muchas veces, como te decía, en la niñez, en la adolescencia, o puede ser en cualquier otro momento, ¿verdad? Incluso, o sea, en una pérdida. ¿Por qué sucede?
siempre esto, ¿verdad? Que a veces hemos tenido alguna pérdida muy cercana a la fecha o incluso tal vez durante el año, pero ha sido muy duro para la persona y que eso marca totalmente. O sea, he escuchado gente que me dice, o sea, no, es que yo a partir de que mi mamá se murió, yo ya no vuelvo a poner al arbolito, yo ya no vuelvo a poner el nacimiento o la tradición que tengan, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto? Pues obviamente es difícil una situación de pérdida en la vida, pero ahí vamos a donde nosotros otorgamos nuestro poder, porque tanto, pues obviamente ha sido una pérdida de pronto no tener a nuestra mamá o a un familiar, pero estamos entregando todo el poder a esta situación al decir ya no voy a disfrutar, ¿verdad? Y nos negamos el poder compartir, negamos el poder de pronto, aunque sea algo superficial, el adornar, si lo quieres ver, pero que nos llena de alguna manera de el recuerdo de esa alegría, ¿verdad? Que teníamos de pronto de niños. En estas situaciones que, por ejemplo, que marcan mucho, ¿verdad? Digamos, las situaciones emocionales que nos marcan y que decimos, a partir de eso ya no pasó, ¿verdad? O sea, alguien me contaba esto, precisamente, que había perdido a su mamá y que a partir de eso, pues todos los años iban a la casa de la abuela. Y me decía, a mí me caía re mal estar en esa casa porque la abuela era así como, no se mueva, no corran, no hagan esto. Entonces, a partir de ahí, empezó ese disguste, ese rechazo hacia a la época navideña, ¿verdad? Entonces, ella pues no hace nada, ¿verdad? O sea, digamos, si su familia quiere adornar, que adornen, ella la pasa prácticamente pues mal, ¿verdad? En otra ocasión también tenía el caso de otra persona que me decía, no, o sea, yo no adorno, yo no hago, yo no celebro, yo me encierro desde como el 20, porque igual había tenido una pérdida, no mal me recuerdo, de su mamá, y hasta yo me duermo el 24, me decía, como a las 7 de la noche, para que nadie me diga, ay, sí que el abrazo, que nada, yo me duermo y hasta el otro día despierto como que sin nada, porque evitando esa situación dolorosa, ¿verdad? Pero no se está dando ese chance, o sea, es como yo trasciendo, ¿verdad? Como trasciendo el dolor, como trasciendo en que de pronto sí es doloroso perder a alguien, pero cómo yo cambio, porque al final sigo llevando esa tristeza durante años, y es esa importancia de tener que las emociones no deben de ser eternas, ¿verdad? O sea, las tenemos a cada rato, en el día podemos tener cantidad de emociones, pero no las tenemos durante 5 o 10 años. Por ejemplo, ¿qué pasa con los animales? Cuando una cebra está en un lugar propensa a que la ataquen, ¿verdad? Llega el depredador, el león, el tigre, lo que sea. Esta cebra se pone nerviosa, le da miedo, corre, ¿verdad? Para poder escapar, o de pronto siente ira también porque me van a atacar mi territorio, ¿verdad? Pero pasa el momento en donde tal de pronto no se salvó, ¿verdad? Y a la cebra se le va, o sea, de la emoción se va. Sigue pastando. Ya, sigue pastando tranquilamente. Pero nosotros no. Los humanos regularmente tenemos una situación de miedo y nos quedamos en el miedo. Que no salgas, que llévate esto, que por favor me llamas cuando llegues. Nos quedamos en el miedo durante una cantidad de tiempo. Es que con la mente lo seguimos, sí, qué bárbaro, ¿cómo es posible? Que se atrevió, es que no se vale, y es que porque a mí, yo que le hice, o sea, toda la mente que le mete el ser humano a los eventos es lo que nos hace quedarnos atorados. Exacto. Entonces, eso es lo realmente lo que nos hace enfermar, porque nos quedamos ahí. En el caso de esta persona, digamos, en la tristeza de la pérdida durante años, en no querer pasar la hoja, ¿verdad? El cambiar la aceptación. Entonces hace que esté deprimida, pues, para siempre, ¿verdad? O sea, que esté en un estado de depresión, y sobre todo en esta época, ¿verdad? Que es como mucho más, pues, revivir, obviamente, que fue algo muy cercano a su pérdida. Y dicen que la primera aniversario, Navidad, Día de la Madre, Día del Cariño, o sea, la primera celebración, y hay muchas celebraciones durante el año, de todo en ese primer año de pérdida, parece que es todos. Como lo más fuerte, ¿verdad? Sí, todo, ahí sí que cualquier cosita, ¿verdad? O sea, es estar, pues, obviamente reviviendo, y es normal, porque, o sea, el proceso del duelo, pues, uno lo tiene que vivir, y se tiene que aceptar, porque, o sea, igual es importante aceptar esos momentos, de pronto sí llorar, pero, o sea, el llorar y, bueno, decir, bueno, ya pasó, ya es momento que yo reviva, que haga mi vida, yo estoy aquí, y es momento para que yo disfrute y que haga algo más, ¿verdad? No solamente quedarme en ese papel, ¿verdad? Claro.
Sí, porque ponle en el caso de quienes, no es que era mi mamá la que hacía el nacimiento, mi mamá a la que le ilusionaba, a la que se encargaba no solo de la preparación de los tamales o la comida, de reunir a la familia, no, y ahora mi mamá no está, entonces se perdió el sentido. ¿Por qué no pensar en honor a mi mamá? Seguir haciendo. Sí, o sea, celebrémosla a ella por el tiempo que la tuvimos, por el tiempo que disfrutamos de su presencia, de que ella lo hizo por nosotros. Ahora continuemos esta tradición, que si ella estuviera aquí en medio de nosotros, estaría feliz de que nosotros estuviéramos haciendo esto. Sí, es una posibilidad, ¿verdad? O sea, moverlo, cambiarlo, ahí sí que salir de ese hoyo de donde estás o hacerlo de otra forma, ¿verdad? O sea, porque también es importante no solamente hacer las cosas porque, entonces lo voy a seguir haciendo por mi mamá, porque siempre le seguimos dando como el poder a esta persona, ¿verdad? Sino que hacerlo por mí. Bueno, lo voy a hacer por ella, pero también por mí, porque yo también quiero sentirme alegre como me sentía cuando era niña o cuando ella estaba. Y quiero que ustedes, si tienen hijos, ¿verdad? O sea, también lo puedan sentir. Y que se sienta pues en un ambiente no solo para esa época, pero obviamente es una época de fiestas, ¿verdad? En donde tal vez se incrementa más, pero igual en todo momento, ¿verdad? O sea, vemos en las comidas, porque igual una comida X en cualquier mes puede ser también algo similar, ¿verdad? Donde, no, mejor no como, porque ahora como sola, porque ya no tengo mi pareja a mi lado, o cualquier situación, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, dentro de estas mismas como creencias, de alguna manera, del decir me enfermo en esta fecha o ya no adorno por tal cosa, también surgen en las situaciones de la comida, ¿verdad? O sea, a veces en esta época comemos así en vastedad y ya pensamos, es que, bueno, ya me voy a subir 10 libras, ya en enero las voy a bajar, ¿verdad? Entonces también ya estamos predispuestos a que si nos vamos a engordar, de pronto si vemos en comer, como lo hablamos la otra ocasión, comer con aquella alegría y sin preocupaciones de que este pavo, lo que se estén comiendo me va a engordar, pues de pronto, o sea, su metabolismo sigue igual y no pasa nada, ¿verdad? Pero todo está en nuestra mente. Si ya estamos pensando en que nos vamos a engordar, pues nos vamos a engordar. Y también observar, porque si en esta época incrementamos nuestra comida excesivamente, porque todos los excesos nos dicen algo, ¿verdad? Exceso de comer, es porque también exceso de bebida, es algo estamos necesitando, o sea, ¿qué es ese alimento emocional que yo necesito que lo estoy llenando con toda esta comida? ¿Verdad? Es que es de observarnos en cada momento, ¿verdad? O sea, no es como que, solo vivo por vivir y en realidad somos un robot y comemos y todo, pero no nos observamos y es la única forma en que podemos ver qué es lo que hay en nuestro interior y qué es lo que podemos trascender, ¿verdad? Entonces, hay otras situaciones, por ejemplo, que hay excesos también de decoración, porque, o sea, también como hay el no querer adornar, ¿verdad? También hay esos excesos desde septiembre, o sea, quitando toda la parte comercial, hay gente que en agosto empezaron este año, sí, de verdad, sí. Pero igual, ¿verdad? Hay personas que ya empiezan a hacer el conteo desde el 1 de enero, que faltan 364 días para que llegue el nuevo año o la Navidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es ese exceso? ¿Qué me está diciendo? Que porque yo necesito tanto llegar a esa época, ¿verdad? O sea, paso en blanco todo el año, ¿verdad? Puede ser que lo disfrute, o puede ser que no, pero necesito vivir sola esa época. O sea, ¿qué tanto me llenó? ¿Qué tanto pude haber disfrutado en algún momento de mi vida, que hizo que me quedara ahí, ¿verdad? Es como cuando nos quedamos inconscientemente en nuestra niñez, agarrando algo ahí que nos dolió y lo seguimos manifestando en cada momento de nuestra vida. Igual ahí que hubo en estas fiestas que hizo que yo necesite, como que solo ese momento es de felicidad, ¿verdad? Me recuerdo que obviamente cuando uno es niño siempre es aquello de que contar, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre, ya faltan 23 días. Empiezas a quemar cohetes desde entonces. Sí, o sea, estás necesitando eso, pero en realidad de pronto los regalos o de pronto esa cena o de pronto lo que lo rodea, ¿verdad? Es donde yo me sentí tal vez en el momento más amada o más querida y pues entonces lo necesito, ¿verdad? Pero es bueno darse cuenta. Está bien vivirlo de esa manera, pero le voy a quitar también ese exceso y no solo estar como queriendo que solo ese momento llegue, porque al final lo que sucede es que nunca vivimos nuestro momento presente, siempre estamos viviendo
en la Navidad que viene, en el Día del Cariño o en cualquier celebración, pero menos en lo que hoy vivo. Y me dejo de disfrutar lo de hoy por querer ir a disfrutar lo que viene el 24, ¿verdad? O lo que viene en esta época. Entonces es también un momento para observarnos. Muchas veces en esta época pues surge esta parte también que hablábamos de la tristeza, la depresión, ¿verdad? Por cualquier situación, así que cada quien tendrá su historia y sabrá de pronto por qué le deprime, ¿verdad? La época, si puede ser el frío, podemos hablar ahí sí de las cosas simbólicas, ¿verdad? Digamos el frío, el tener esas relaciones frías y necesitar tener siempre un abrigo y ponerme. Hay gente que, aunque en Guatemala no es tan frío, pero o sea, obviamente se súper enchamarra porque de pronto tienen esa necesidad de calor, ¿verdad? Entonces no pasan las cosas nada más porque sí, ¿verdad? O sea, no me enfermo porque sí, no me caigo porque sí, es volver a esa responsabilidad, ¿verdad? La responsabilidad que todos tenemos y observar. Bueno, me está faltando el calor, ¿de dónde me falta? Si en realidad no necesito de las personas que están a mi alrededor, sino de lo que yo misma me puedo proporcionar, ¿verdad? Entonces, la depresión, pues obviamente el significado real es quitar la presión, o sea, y quitar la presión de todas esas cargas que de pronto uno se puso en la vida, porque o sea, no podemos hablar que alguien más te lo dio, ¿verdad? Sino que uno mismo se lo agarró. O te lo dieron como un ejemplo, pero de ahí tú lo tomaste y lo hiciste tuyo. De ese momento en adelante ya es tu responsabilidad. Sí, exacto. O sea, ahí sí que la responsabilidad, pero al final de tomarlo, ¿verdad? Claro. Quien lo perpetúa es uno. Sí, el estar solo, ¿verdad? El sentirme en soledad, el creer que aunque esté rodeada de personas igual se sienten solas. Entonces pues obviamente si yo me siento de esta manera en esta soledad, pues cómo yo puedo hacer para quitarme esa sensación, ¿verdad? O sea, y no necesariamente estoy hablando de que me tengo que rodear de un montón de personas. Si a veces nada más el acompañarme a mí misma, ¿verdad? Ya es la suficiente compañía que yo pueda tener. Pero siempre queremos que alguien sea el salvador, que sea alguien sea el príncipe, o que sea la persona que nos saque de nuestra depresión, o nos saque de ese sentimiento de estar mal, ¿verdad? Hay situaciones, ya hablando un poco más de síntomas, ¿verdad?, que suceden en esta época, y que ahí estuve preguntando en mis redes qué eran lo que más tenían para que, pues obviamente hacerlo colectivo. Y las alergias, ¿verdad? Las alergias son muy comunes. Por el cambio de clima. Por el cambio de clima. Entre comillas. Entre comillas, sí, ajá. El cambio de clima o el frío, ¿verdad? El alergia al frío, que igual viene teniendo esa connotación del querer tener un poco más de afecto, ¿verdad? Pero la alergia en sí, si lo vemos en su sentido biológico, es pues obviamente el protegerme de un invasor, ¿verdad? O sea, mi cuerpo reacciona ante un invasor, hablando de alimentos, hablando del frío, hablando de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, su sentido biológico es, pongo una barrera de alguna manera para poder sacar al invasor, que está unido siempre con un conflicto de separación. Entonces, puede estar los dos conflictos juntos, ¿verdad? Hay un invasor que quiero rechazar, pero también sucede que hay una situación de separación. Entonces, imagínate, ahí están las dos cosas. Ahí están las dos cosas, y muchas veces, y creo que pues obviamente en todas las alergias se da esa parte, pero hablando en específico de las alergias, digamos del frío, o que mucho se da como en la mucosidad, en la garganta, el sentir de pronto esa sensación de resequedad, o cualquier situación que le suceda a las personas con respecto a las alergias, es observar a quién quiero pues rechazar, ¿verdad? Claro, porque puede ser respiratoria, estomacal o pulmonar la alergia, de ¿verdad? Piel. O sea, de piel, Uh-huh. de estómago o de pulmones. Entonces eso habla de separación, o sea, el sentirte separado de alguien, o que estás asumiendo esa separación como una gran pérdida. Entonces Exacto. pueden reaccionar esas tres cosas así. ¿Y para dónde te va si lo que te están haciendo es invadiéndote? Donde sientes que tu territorio no estás pudiendo poner límites o estás siendo invadido. ¿Eso qué parte de tu cuerpo se afecta?
Puede afectarse en cualquier situación, porque por ejemplo, bueno, hablando en concreto de la separación, hay un caso de alguien que tenía la alergia a la piel de suavizante de ropa. Okay. Era igual, ¿verdad? Un poco por vía de olfato, respiratoria, pero se manifestaba con ronchas y todo en su piel. Lo que sucedía en este caso es de que su mamá, bueno, tenía dos hermanos, pero uno de los hermanos, el más grande, falleció en un accidente. Y cuando su mamá le dieron la noticia, ella, pues, cuando le contó a este chico que tenía la alergia, le estaba poniendo un suéter que acaba de sacar del lavado, con el olor del suavizante. Asoció el inconsciente pérdida o separación, ¿verdad? Sí, con suavizante. Con el suavizante. Entonces, cada vez que tenía, digamos, un contacto con suavizante, era como, tengo ese invasor, ¿verdad? Esa protección al peligro, más sumado con separación, entonces a mi cuerpo reacciona como para expulsar ese intruso, ¿verdad? Entonces se manifestaba con ronchas y todo, porque obviamente era el impacto que había tenido. Entonces muchas veces son asociaciones así, muy impactantes, como en este caso, ¿verdad? De una noticia, una pérdida, pero a veces son cosas, pues, tal de pronto no tan fuertes, pero que igual nuestro inconsciente o nuestro juicio, porque obviamente nosotros tuvimos un juicio en ese momento, en donde hicimos que nuestro cuerpo reaccionara de cierta manera, ¿verdad? Entonces, si es que es más fácil manejar mentalmente la idea de suavizante, alergia, que manejar, acaba de fallecer mi hermano, o sea, el arrebatamiento de alguien tan querido, eso me tortura mucho, entonces mejor reacciono con alergia al suavizante. Y es que estamos tan acostumbrados a eso, a poner siempre el culpable, ¿verdad? El culpable es el suavizante, o sea, inconscientemente, ¿verdad? Hay un caso que lo cuenta Enric, creo que también se lo he escuchado a Borja, que la mesa, no sé si lo has escuchado, que una niña chiquitita, mi gorda, sí, que se topa con la mesa. Con la mesa, y la mamá, mesa mala. Entonces asociamos luego que alguien tiene la culpa, cuando es como mejor explicar, no, o sea, mi amor, tienes que tener más cuidado, nada más, te sobo y ya, o sea, sin poner culpable, pero siempre estamos bajo eso, alguien es el culpable, una situación es el culpable, entonces el inconsciente se va para ahí, entonces el suavizante fue el culpable, ¿verdad? O sea, digamos, de la situación de la pérdida, aunque obviamente es algo irracional, y que regularmente las creencias son irracionales, ¿verdad? O sea, digamos, no es algo que tenga un sentido. Pero es un mecanismo de defensa inconsciente. Es un mecanismo de defensa, sí. Entonces, cuando pasa esto, digamos, de por ejemplo, el sentirme atacado en mi territorio, pues obviamente puedo reaccionar con una alergia en la garganta, porque de pronto no podía expresar lo que quería en ese momento para poder hacer valer mi situación y decir no, o sea, esto es lo que yo pienso, porque en un territorio puede ser una idea, ¿verdad? O sea, no solamente hablamos de algo físico, sino una idea, o me quedo con esa sensación y de pronto, porque como siempre en estas fiestas, así como hay alegría, también de pronto hay discusiones o hay situaciones que podemos asociar de nuestra niñez, porque muchas veces son cosas de la niñez, la mayoría de las cosas son de nuestra niñez. El 99.9% es de nuestra niñez. Entonces asociamos de pronto una pelea entre los papás con que yo quería de pronto llorar o qué sé yo, ¿verdad? Y me quedé con esa situación. Entonces es observar qué fue lo que pasó en mi niñez, en las navidades, qué son esos recuerdos que yo tengo, de pronto dolorosos, qué son esos ambientes estresantes que podemos tener, en donde podemos encontrar nuestra clave para poder solucionar nuestro asunto y poder dirigir hacia otro lado, ¿verdad? Nuestro beneficio para nuestra salud. A las alergias, las amigdalitis, ¿verdad? O sea, todo lo que es itis siempre es un ataque ante mi propio ser, ¿verdad? Entonces, cualquier itis, la garganta, que siempre sobre todo se inflaman, igual al inflamarse las amígdalas es poner una barrera, ¿verdad? Poner una barrera ante algo que no me gusta, que me desagrada, que me callo, ¿verdad? Entonces, es un conflicto de expresión, sobre todo, de expresión, de no poder tragar,
de no poder, también se asocia mucho con el no poder besar a la madre. O sea, de pronto hemos querido estar como más cercanos de nuestra mamá, porque obviamente en nuestra boca, ¿verdad? Es la que igual cuando somos bebés nos amamantamos, o en teoría eso debería suceder, es el estar en contacto con nuestra mamá, y de pronto, o sea, tenemos un conflicto ahí guardado con ella que pues sale a la luz en cada momento, ¿verdad? Y no solamente en esta época, o sea, hablamos en cualquier época de la vida. El estómago, pues obviamente es otra de las cosas que también se afectan. ¿Por qué? Porque, no es que comí un montón. A eso lo asociamos. Ajá. Es que en el convivio me dieron no sé qué, o eso estaba descompuesto. Sí. Sabía medio raro. Ajá. Sí. Entonces, esta situación estomacal, pues obviamente sabemos que es algo que no podemos digerir, ¿verdad? ¿Qué situación no podemos digerir? Sobre todo, y verlo, no solamente en ese momento en específico, porque si estamos hablando de época emocional, es de ver qué situación traigo arrastrando durante tantos años que me hace que me vuelva a enfermar estomacalmente, especialmente en esta época, ¿verdad? Y aquello que no podemos digerir, me imagino, ahorita me pasó por la mente, está asociado, Rosana, a que no somos muy flexibles en nuestro pensamiento. Entonces, como yo pienso A y A debe ser, y no hay otra opción que no sea A, entonces ahí me quedo como rumiando una cosa que no pasa en mi digestión, digámoslo así, como estamos hablando del aparato digestivo, y me quedo con esa complicación, con esa sensación como de llenura, de empacho, o con una sensación de diarrea, o con una sensación de estreñimiento, o con un embotamiento, o todo lo que no, pero creo yo, no sé, tú me dices, como el impacto tan fuerte que tienen nuestros pensamientos, ¿verdad? Es todo aquello que no puedo ver, que me estoy resistiendo o negando a ver de otra manera. No solo me puede afectar mi estómago, sino que también me puede afectar mi cuello, ¿verdad? O sea, el no poder ver para el lado derecho, para el lado izquierdo, eso es mi inflexibilidad. Sí, en realidad. De mente, de pensamiento. Exacto, y volvemos a lo mismo, ¿verdad? Es como el juicio que estoy haciendo, ¿verdad? O sea, digamos, el juicio que tengo contra mi papá porque debería haber hecho esto, porque debería haber hecho lo otro, mi mamá porque entonces no se hubiera dejado, entonces el juicio hace que estemos ahí dándole lo mismo, y entonces, como tú dices, o sea, estamos reviviendo en cada momento, entonces no hacemos que pase otra cosa, ¿verdad? O sea, si ya estamos pensando siempre lo mismo, o sea, piensa en otra cosa, o sea, aunque sea por molestar, para ver qué pasa. Pruebe otra cosa. Sí, o sea, de verdad es una forma para que se den cuenta que en realidad, o sea, sus pensamientos están teniendo un gran impacto en su vida, que en realidad la gente no tal vez no logramos dimensionar que en realidad nuestros pensamientos son pues todo, ¿verdad? Dice que son lo que está dirigiendo. Pues hablando de las fiestas, hablamos del alcohol, del exceso de alcohol, ¿verdad? O sea, lo hablamos al principio. Estamos anestesiando, ¿verdad? ¿Qué dolor estamos anestesiando? Regularmente asociamos, ¿verdad? Porque es una asociación inconsciente también de fiesta, alcohol, ¿verdad? Entonces, en la fiesta, ¿qué pasa? Nos la pasamos súper bien, alegres, a veces tranquilos, la mayoría de las veces. Entonces, esa necesidad de la alegría que tenemos en una fiesta es como, quiero otra vez tener esa alegría que no logro tener en mi vida cotidiana. Entonces, es como, por eso es que se hace tan adictivo, ¿verdad? Porque es la fiesta, el estar bien, el de pronto olvidarme, ¿verdad? Digamos, de lo que hice, esa pérdida de memoria que se tiene un poco cuando hay exceso de alcohol, la inhibición, ¿verdad? Porque obviamente nuestro lóbulo frontal se duerme un poco y hacemos cosas que de pronto no hacemos en nuestra vida normal, podemos decir cosas de pronto que no nos atrevemos a decir en nuestra vida diaria. Entonces es como esa necesidad de tener, ¿verdad? O sea, y esto sucede no solo en esta época, pero se nota más, ¿verdad? O sea, la necesidad no solo de alcohol, sino también de otras cosas. Tengo un amigo muy querido que él solo fumaba entre el 31 de octubre para el 31 de diciembre. Alguna asociación, la verdad es que nunca con él hablé. ¿Y de ahí lo dejaba? Sí, solo esa época. Era así muy curioso. En realidad nunca lo tocamos a fondo, ¿verdad? Pero pasa eso, ¿verdad? Entonces puede ser también que alguna persona solo en esta época beba.
¿verdad? O se pase también de los tragos en esta época. Pero también todo lo que es adicción es asociación también con esa falta del amor materno, ¿verdad? Y no es venir y echar la culpa a la mamá, porque eso sí lo quiero dejar como bien claro, porque a veces creemos que eso es, sí, mi mamá tenía lo mismo, ¿verdad? Tenía la culpa y porque no me dio el amor suficiente, sino que el juicio que nosotros hicimos, de pronto... ¿Cómo calificamos la relación que tuvimos? Sí, una vez te escuchaba y decías, o sea, mi mamá me amó como ella podía amarme. Uh-huh. Y en realidad, o sea, hay muchas formas de amar, pero nosotros queremos que nos amen como nosotros decimos. Sí, no es así, no me amó. Ajá. Como vemos en la televisión, porque regularmente cuando somos niños, así es como nos creamos nuestras fantasías, ¿verdad? Viendo una serie, viendo alguna caricatura donde vimos que de esa forma era, y como mi papá no lo hacía así, entonces... qué malo, o sea, no me ama, y entonces ahí nos creamos todo nuestro rollo para toda la vida, ¿verdad? Entonces, las adicciones tienen ese sentido, o sea, digamos, la falta del amor materno. Entonces, en el alcohol, sobre todo, se da mucho más. ¿Y qué pasa si mi papá era alcohólico y yo soy alcohólico? Amén de que me puede venir en los genes, está también la sensación que generé de que mi mamá no me quería. Sí, también está la sensación. O sea, son como una mezcla de las dos cosas. Es una mezcla, pero dándolo de los genes, porque eso también es algo bien importante y que me gusta siempre como hacer la referencia. Tenemos esa idea que es genético, o sea, ya es genético que yo sea gordito, que es genético porque mi abuelo, mi tatarabuelo y todos eran alcohólicos, entonces yo también tengo estar propenso a ser alcohólico. O sea, desde ahí ya estamos creando, pero es el ambiente. Es la epigenética, ¿verdad? O sea, digamos, es el ambiente, es el que hace que se active o no se active un gen. No necesariamente es porque, o sea, las personas puedes tenerlo y no desarrollarlo. Exacto. Y en realidad todos tenemos las enfermedades, venimos equipados con todas las enfermedades, ¿verdad? Pero nosotros decidimos de alguna manera, inconsciente o conscientemente, si los queremos activar o no. Entonces, igual pasa con el alcoholismo, ¿verdad? O sea, digamos, no necesariamente es como eso, esa suma de cosas, ¿verdad? Sino que es, pues obviamente, el ambiente que se vivió, el juicio sobre todo, porque el juicio sí tiene un peso grande, es mi pensamiento, es lo que está creando la emoción y lo que hace que mi biología exprese, ¿verdad? Entonces, es esa protección a ser herido también, ¿verdad? O sea, me protejo a ser herido cuando consumo alcohol, miedo a la soledad. O sea, regularmente cuando estamos de fiesta estamos rodeados de un montón de gente, aunque por dentro igual nos sintamos siempre solos. Simular el contacto con lo divino, esto me encanta porque le llamamos bebidas espirituosas, ¿verdad? Entonces, si de alguna manera el tener esa parte de la alegría o en el yoga hablamos también como del samadhi, el trascender y estar como siempre en ese estado de felicidad, también lo logramos con eso y como lo sentimos, pues queremos tenerlo otra vez, y pasa con las drogas. Eso te iba a decir. Más se ven las drogas, ¿verdad? Porque, o sea, tiene un efecto más fuerte. Tiene un efecto más fuerte, más alucinógeno, de pronto, o sea, se pueda llegar a tener una iluminación de alguna manera, pero no naturalmente, sino pues obviamente lo estamos forzando. Pero entonces esa necesidad de tener esa felicidad, de encontrar ese éxtasis y esa alegría, hace que lo vayamos, pero obviamente tiene que haber una carga emocional allá adentro, ¿verdad? Para que haga que esté necesitando cada vez más, ¿verdad? Y que llega a ser hasta lo profundo donde no podemos salir de ahí. Alguien me hablaba sobre la goma, ¿verdad? La goma física y la goma moral. Pues obviamente si nos echamos los tragos o comimos demasiado o nos desvelamos o hicimos X cosa, pues vamos a tener esa parte de la culpa. Los excesos dan goma. Sí, los excesos dan goma, en realidad. Y hasta se habla de una resaca emocional. A la goma moral es bien fea. Sí, o sea, y hablamos de esa resaca emocional, sobre todo cuando he tenido una situación muy emocional, ¿verdad? Porque es cuando logramos o nuestro inconsciente capta todos esos recuerdos. Y luego todo lo que viene después es como lo que más recordamos, ¿verdad? O sea, puede ser una emoción algo positiva o negativa, como la queramos ver, y tiene esa capacidad de que nuestro cerebro está como que más alerta y entonces todo lo que viene después se te queda. Pero y entonces lo vivimos, lo alargamos sobre un montón de tiempo y es lo que va haciendo que nos enfermemos, ¿verdad? Entonces,
Incluso han habido investigaciones sobre esto, de que, digamos, cuando hay gente que le han puesto a ver situaciones o imágenes que le producen algo emocional, y lo que más recuerdan no es la imagen, sino lo que sucedió después. Y así pasa cuando hay impacto emocional, cuando nos enfermamos. Que es la interpretación, es Exacto. Lo que viene después. Y la repetición de la interpretación, que esa chará es como un disco rayado en nuestra mente que no para. Eso que decías tú ahorita de la goma moral, me viene a mí dos palabras que creo que son como las que la sostienen, los pilares sobre los que se sostiene la goma moral, que puede ser la culpa y la vergüenza. Sí, la culpa definitivamente, porque no debería haberlo hecho, ¿verdad? O sea, igual estamos enjuiciando, o sea, ya lo hizo, bueno, o sea, ya perdónese. O sea, ya estuvo. Ya, o sea, si no, o ya si lo no hizo se el otro bien, también. Si no se siente bien, entonces, ¿para qué lo va a volver a repetir? O sea, haga algo diferente. Es donde podemos observar esa parte, ¿verdad? Es que tal vez, como dice el curso de milagros, como no conocemos otra cosa, queremos expiar la culpa, o la he hecho o me la he hecho, o sea, pero esa cosa, si no la puedo manejar de otra manera, si no he aprendido a manejarla de otra manera, creo que de esa forma expío mi mala acción, pero toda esa cruz la llevo adentro y me estoy dando de latigazos constantemente sin siquiera estar consciente. Entonces la refuerzo con la vergüenza. Entonces, si siento vergüenza, entonces de alguna forma expío esa metida de pata o ese error que cometí. No, si metí la pata, más noble es ir y empezar, me pido perdón a mí. Y segundo, pido perdón a quien haya lastimado. Y si puedo compensar de alguna manera, voy y compenso. Eso es mejor para nosotros y para los demás si lo manejamos así, pero como nos da tantísima pena, y si yo voy y pido perdón y no me perdonan, entonces como que qué sentido tiene que yo vaya y pida perdón. Mejor siento vergüenza. Entonces es que de verdad digo yo, Dios santo, ¿cómo no estamos más chiflados? Yo no sé. Entonces mejor siento vergüenza, pero cuando siento vergüenza, ¿qué hago? Evito a la persona. Y entonces, ¿cómo voy a salir de ese círculo vicioso que es el hamstercito corriendo en su rueda pensando que va para algún lugar? Mi gordo, creo yo que eso es lo que ha de pensar el hámster, que le da con todas las ganas y va hecho la bala, pero no va a ningún lado, más que pasando sobre el mismo pedazo, o sea, todo el tiempo girando sobre lo mismo. O tendemos también al ataque, ¿verdad? Porque entonces siento vergüenza, entonces mejor ataco, ¿verdad? O justifico, porque entonces atacando es como, bueno, entonces ahí se van a callar y no van a decir nada y tal. Pero yo creo que el ataque viene de que estoy echando la culpa a alguien más, entonces yo me estoy poniendo como víctima, entonces justifico, me quejo, ataco. O sea, me hace tanto sentido ese tipo de relación mental, y digo yo, Dios santo, y ahí que es como que estuviéramos cavando con asadón nada más grande y más grande el hoyo, y no vamos a salir de ahí. Exacto. Entonces de ahí es donde debemos de agarrarnos mejor. O sea, en verdad el poder perdonar, ¿verdad? Perdonarnos a nosotros mismos, porque o sea, muchas veces tendemos a eso, o sea, y si no me perdonan, y si yo pido perdón, y entonces ¿qué me va a decir? O sea, ¿para qué me voy a humillar? Me voy a humillar. Si no va a servir de nada. Pero y pedir en realidad, perdón no es una humillación, no, es un acto de noble, valentía. Y es noble. Porque decir, si usted se arrepintió con todo su corazón y no piensa volver a cometer por lo menos ese mismo error, va y se lo plantea a la otra persona y le deja en libertad de perdonarle o no, porque que el otro le perdone a usted no tiene que ver con usted. Lo que sí tiene que ver con usted es cómo usted se está sintiendo y qué quiere hacer al reconocer su error. Y de ahí en adelante usted puede vivir libre de estar cargando. Le decía ayer a alguien, eso es como que tienes algo contra alguien, le estás juzgando, te lastimó, y entonces como la compensación que aprendimos es castigo, rechazo, entonces lo metemos en la cárcel del castigo y del rechazo. Pero para que no se escape, te quedas tú del otro lado de las rejas cuidando que no se vaya a escapar. Entonces eso es lo que hacemos. Estás ahí. Claro, yo creo que ese es el caricaturizado, es el resentimiento. Entonces es poner preso a alguien
y quedarme yo preso también. Sí. De mí, del otro lado del barrote. Sí. Jurando que este no se va a escapar. Cabal. Y uno es el que está más encarcelado. ¿Has oído esto? Ni muerto. Ajá. Le voy a perdonar. Y si el hombre, la persona que... eternidad. Sí, o sea, si la persona que me fregó ya está muerta, ¿cuánta pena le debe estar dando al muerto que yo no le perdone? No tiene sentido. Porque sigo justificando mi malestar con... Es que me debió haber pedido perdón, debió haberse arrepentido. Me quedé del otro lado de la reja, vigilando. Y el otro ya está feliz de la vida. Ya trascendió, o sea, ya no tiene cuerpo, ya no tiene mente, ya no tiene nada. Está libre de las buenas y malas acciones que haya hecho en su vida, libre. Sí. Y sobre todo me gusta verlo como lo dice Curso de Milagros, o sea, al final no esperes ni que nadie te perdone, porque, o sea, igual si no me quedo con el, ay, nunca me perdonó, y tampoco de dar el perdón, ¿verdad? Porque, o sea, tampoco, eso es un acto de arrogancia, el decir, yo lo perdoné, ¿verdad? Sino que en realidad lo que tenemos que trabajar es tan sencillo también, la simpleza, ¿verdad? Sí. Del perdonarnos a nosotros mismos por haber creado ese juicio que hizo que pasara esta situación. Y mira qué lindo, porque ahí está más que bien explicado en el Curso de Milagros, la expiación es reconocer la inocencia. Es como borrar, ¿verdad? O sea, sí, o sea, que es hay el borrador. Claro, que hay atrás de las acciones de la persona que actuó desde donde actuó, si lo estamos calificando de algo malo, actuó desde donde actuó por el nivel de conciencia que tenía. Lo hizo lo mejor que pudo. No lo pudo haber hecho de otra manera, porque de haberlo podido hacer de otra manera lo hubiera hecho. Entonces eso nos devuelve la inocencia, porque me encanta más la palabra inocencia que ignorancia, ¿verdad? Sí. Pero es, al final es la misma, porque cuando alguien ignora, porque está ciego, pero no sabe que está ciego, se convierte en alguien inocente. Y cuando alguien es inocente, ¿como de qué lo vas a juzgar? ¿Verdad? Exacto. Y de todo eso es de lo que habla un curso de milagros. Me hizo la seña don Juan Pablo de que tenemos que irnos a la pausa. Judith consiguió para nosotros hoy como contenido un video de Enrique Corbera, Eres la clave de tu bienestar. Si se lo quieren pedir en el WhatsApp 5511-9890, pídanle por favor con la palabra contenido, les manda a ella el link. Y en Facebook, Carolina la Mujer de Hoy, está también ya subido el link del video Eres la clave de tu bienestar de Enrique Corbera. Dudas, comentarios sobre el tema de hoy, ¿por qué me enfermo en las fiestas de fin de año? Más que bienvenidos. Estamos llevando a cabo el desarrollo de este tema con la terapeuta en bioneuroemoción, Rosana de León. Ya volvemos. Hacemos una pausa. Al volver, mucho más del programa Carolina la Mujer de Hoy por Globo. Tus recuerdos, tu música. Para conversar, compartir mensajes y nuestras experiencias. Nuestro WhatsApp 5511-989-0. Globo 989. Tus recuerdos, tu música. La vida es como un libro. Vamos capítulo a capítulo, avanzando, aprendiendo. Escuchas Carolina, la Mujer de Hoy. Continuamos con más de Carolina, la Mujer de Hoy, solo por Globo 989. Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta en bioneuroemoción, Rosana de León. El tema es ¿por qué me enfermo en las fiestas de fin de año? Ya nos habló Rosana sobre las emociones que son neutras en realidad, miedo, tristeza, alegría, asco, ira. Todas ellas traen un mensaje para cada uno y cómo las vivimos desde nuestros pensamientos, cómo las interpretamos, el significado que les damos, lo que trascienden o no en nuestra vida. Me encanta a mí de este aprendizaje, Rosana, es que cuando el cuerpo se enferma, es como ya va, pues te voy a dar esta última oportunidad, te voy a enfermar. O sea, nos llevaste al extremo de enfermar el cuerpo
a ver si con esto que ya está un poquito más fuerte, reparas en la emoción que está necesitando ser atendida y evolucionamos y recuperamos el equilibrio y la salud. Entonces, observar nuestros pensamientos, nos dijiste que era muy importante y nos has ido mencionando diferentes reacciones del cuerpo asociadas a qué es lo que está pasando. Sí, y sobre todo, digamos, hablando de esta parte, ¿verdad? Digamos, de que el cuerpo nos avisa, o sea, porque en realidad puede ser hoy la uña, y regularmente eso también se habla en homeopatía, ¿verdad? Siempre es del órgano menos importante al más importante, ¿verdad? Es o la uña hoy, no le hice caso, bueno, mañana es la gastritis, tampoco le hice caso, un ataque al corazón, bueno, entonces ya le pongo caso. Pero, o sea, pasa esto, ¿verdad? O sea, digamos, tenemos que llegar a lo más extremo a veces para en verdad reaccionar. Y no necesariamente, o sea, muchas veces escuchamos historias de éxito que vienen de, me hundí hasta el hoyo más profundo y ahí salí, ¿verdad? O resurgí de mis cenizas, pero en realidad no es necesario llegar a tal extremo, sino es ponerle atención a cada uno de esos síntomas, aunque sean muy chiquitos, aunque sea un piquetazo de algo, o sea, que tenga en algún lugar del cuerpo, que es bueno ponerle atención. Que lo vemos, tú lo dijiste hace un ratito, las caídas, los accidentes, todo eso uno piensa que son cosas que no están en las manos de uno controlar ni nada, pero sí tienen por ejemplo, la gente que no se da permiso a descansar, a tomarse unas vacaciones porque se le hace pérdida de tiempo, o tiene muchas cosas, o es muy importante, o tiene muchas cosas que hacer, no, después, y ¡pum! El accidente. ¿Para qué? Para que pares. O suele pasar de que cuando ya lograron tener sus vacaciones o les dieron las vacaciones porque se tiene que ir ya ahorita porque ya tiene 3 años de no tomar vacaciones, entonces me paso enfermo todas las vacaciones porque todo ese estrés que estuve acumulando durante saben cuántos años, pues obviamente el cuerpo es como, bueno, ese momento de reparar y empiezo a empezar a surgir, a que uno pueda escuchar el cuerpo. Dentro de esto mismo, hablando de la época de fin de año, también surge mucho, o sea, hablando de nariz, las alergias, la garganta, la amigdalitis, la faringitis, ¿verdad? O sea, que también está asociado con el tragar, el no poder decir las cosas, ¿verdad? El que veo a alguien todos los días, pero no me atrevo a decirle algo a esta persona, entonces se convierte en una faringitis, ¿verdad? O sea, algo un poco más hacia adentro. Alguien me hablaba también acerca de la bronquitis, ¿verdad? La bronquitis, la bronquitis nos da mucha tos, ¿verdad? Es querer también expulsar al enemigo, ¿verdad? O sea, tenemos a alguien con el que estamos en conflicto, con una rabia, y entonces queremos, como los perros, ¿verdad? O sea, a veces ladrar, y nuestro ladrido es nuestra tos, ¿verdad? Estar ahí dándole el querer de alguna manera poder expresar eso que no lo hemos podido expresar. También está, obviamente, aunado que si tenemos un asma, por ejemplo, ¿verdad? O sea, esa falta de aire, es como tener esa falta igual del cariño, o sea, el aire está asociado también como esa situación de vida, ¿verdad? Que nos da, obviamente, si no respiramos, nos morimos, ¿verdad? Entonces, que nos da la vida, es nuestra madre. Entonces, son esos símbolos que están asociados, el quedarme sin respirar a veces, ¿verdad? La ansiedad. Alguien me decía que también está como dos lados, ¿verdad? O sea, la depresión por un lado, que como sabemos es estar viviendo en el pasado, ¿verdad? Siempre estoy viviendo y recordando y me quedé en lo que pasó, pero la ansiedad es vivir en el futuro. Entonces es eso, que no estamos ni aquí, o sea, no estamos aquí, estamos allá o estamos en lo más lejano. En la ansiedad de que, ¿y si no voy a tener para comprar los regalos ese día? O si, ¿qué va a pasar si voy a tener una cena tranquila? Porque el año pasado fue una cena catastrófica, ¿verdad? Porque nos peleamos con mi pareja o por lo que sea. Entonces ya estoy creando una historia antes de la preocupación, ¿verdad? O sea, el preocuparse antes de que sucedan las cosas. Yo ya creo y me hago toda una situación, me enfermo antes de... y hago que mi sistema nervioso, porque obviamente la ansiedad hace que el sistema nervioso se ponga alerta, que se sienta como que tiene que estar ahí al tanto del depredador, ¿verdad? O sea, entonces hace que el sistema circulatorio, el corazón, taquicardias y todo pueda suceder con esta parte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ¿qué es importante de esto, verdad? De todo lo que nos sucede, porque aquí hablamos como de lo que regularmente se escucha, lo más común, pero obviamente muchas personas pueden tener otras situaciones. Es observar, digamos, de dónde viene, como siempre lo digo, en dónde empezó,
hay que hacer memoria a veces, no queremos revivir esos momentos, pero si usted quiere trascender esto, tiene que hacer también su trabajo interno. Y si no lo hace en una consulta con cualquier terapeuta, o en el caso mío, en la bioneuroemoción, hágalo solo, pero tómese un tiempo, porque o sea, en realidad es de observarnos, de ver qué es lo que pasó, de dónde viene, qué es lo que yo juzgué, porque desde ese juzgar, entonces es donde tengo la clave para poder cambiar, ¿verdad? Si en realidad esta época es como la quiero vivir, o sea, digamos, si en realidad quiero adornar porque me nace adornar o porque me imponen hacerlo, o sea, hacer lo que en realidad uno quiere, ¿verdad? O sea, si me siento bien, no adornando, pero la paso tranquilo, la disfruto, soy feliz, pues quédese así como está, o sea, no es como de cambiar, de hacer lo contrario, ¿verdad? O sea, si hoy no adorna, pues adorne, no funciona así, no hay como una fórmula, ¿verdad? Sino que es observar qué es lo que en realidad yo quiero. ¿Qué le da paz? ¿Qué le da paz? ¿Qué es lo que lo hace sentir feliz, verdad? Evitar a toda costa el juicio, porque a todo le ponemos juicio, en realidad eso es lo que nos hace que estemos ahí en esa máquina de la interpretación, estamos emitiendo un juicio, y el problema ahí, Rosana, creo yo que a los juicios que tenemos les hemos atribuido un título de verdad, y un juicio no es más que eso, una opinión que no es ni verdadera ni falsa, solo es una opinión. Las tallamos en piedra, ¿verdad? O sea, sí, no, como sí, que no se puede borrar, o sea, tenemos esa flexibilidad, o sea, deberíamos de tener esa flexibilidad de cambiar de, bueno, pensaba esto en este momento, sí, pero ahora yo decido creer en esta otra cosa. Es una decisión. En realidad, siempre las creencias, como le digo a todo el mundo, siempre van a haber. O sea, cuando era niña creía esto, pero ahora yo decido creer esto. Es mi decisión y yo estoy creando ahora algo diferente. Pero es nada más que uno diga en realidad qué es hacia dónde quiere dirigir su vida, ¿verdad? Y para poder salir de todo esto, pues también es bueno expresar. O sea, el sistema respiratorio, la garganta y todo, o sea, todo lo que no hemos expresado, no es que venga un día y entonces agarre a su esposo, agarre a cualquier persona y le empiece a decir un montón de cosas y tal. No es solamente venir y ofender de pronto a alguien, sino que en verdad expresarse a sí mismo, de primero su molestia, que sea honesto con uno mismo, decir, no, en realidad lo que me molesta es esto, pero ¿de dónde viene? Porque pensé esto, entonces, bueno, lo cambio. Claro. Al buscar uno identificar su emoción raíz, es bonito porque uno dice, no, sí, lo que estoy es muy enojada, pero muy enojada. Pero atrás del enojo suele estar la tristeza. Uh-huh. Entonces, sí, entonces cuando vemos que el enojo me lleva a veces a discutir, a pelear, a poner límites, a decir basta, pero atrás, si lo que está es la tristeza, me lleva al llanto, me lleva al reconocimiento de otras cosas, y cuando uno lo va haciendo despacito y con cariñito en su recopilación de la información, es revelador el darse cuenta, porque no voy a tratar el abordaje de mi enojo, por ejemplo, que de mi tristeza. Es muy diferente. Y pasa eso, que o sea, nos quedamos en la primera emoción. Es que me estoy muy enojada, pero no se queden ahí. Vayan un poco más, o sea, ¿qué hay abajo de ese enojo? O sea, en realidad empiezan a surgir cosas que uno de pronto es como, ni me pasaba por la mente que en realidad eso podía estar ahí, ¿verdad? O sea, porque es lo que se queda abajito, ¿verdad? Es nada más lo que yo puedo expresar. Uh-huh. Pero ahí abajo hay mucha información, entonces de ahí hay mucha tela que cortar, dirían por ahí. Sí. Otra de las cosas es tomar conciencia que mientras yo tenga los mismos sentimientos negativos hacia alguien, no voy a mejorar, ¿verdad? O sea, si sigo pensando que mi papá, qué mala onda, fue el peor, que no sé qué, entonces, pues, ¿cómo voy a mejorar si sigo pensando lo mismo? O sea, si tengo los mismos sentimientos y las mismas emociones. Entonces hay que ir cambiando primero el juicio para poder cambiar las emociones. Debo cambiar mi forma de pensar y de sentir, vivir con optimismo, inteligencia, aceptación y tolerancia. Y debo expresar mi rechazo hacia la persona que me irrita y me aleja sin más. Perdonar, ¿verdad? Sobre todo a mí misma, a los demás, y amar a la vida con mucha alegría. Sí. Desde que a veces pensamos, pero ¿cómo quiere usted que yo ame a la vida? ¿Cómo usted quiere que yo esté contenta? No esté escuchando, Rosana, todo lo que me pasa. Todas las cosas que tengo para quejarme. Digo, Malaya, le hubiéramos encontrado un oficio y un beneficio real a la queja,
a la justificación, al ataque, al rechazo. Lo único que hace es sumirnos en más del sufrimiento, más, ahí perpetuamos el sufrimiento, que ese sí, ese chatillo sí se puede ir con nosotros a la eternidad, porque el dolor, si nos ponemos frente al dolor y reconocemos y le abrazamos y elegimos cambiar esa forma como estamos interpretando, porque a veces queremos tener más la razón que sanar, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, cuando se empiezan a abrir los espacios a poder ver de otra forma las cosas, la chucha, pero de verdad que eso vale oro. Les invito, ayer oía uno de los audios de Neville Goddard que explicaba él un ejercicio que recomienda para las noches. Dice, todas las noches, cuando ya estés acostado, dedica unos minutos con tus ojos cerrados a revisar meticulosamente tu día, cómo lo viviste. Si hay un evento que no te gustó de tu día porque le estás metiendo argumento de cómo debió haber sido para que le hubieras puesto carita feliz y estrellita en la frente al evento, entonces visualízalo, no te repitas la historia de cómo pasó, visualízalo en la forma perfecta según tu interpretación que debió haber pasado, pero visualiza, ve al actor o a la actriz al quien estás criticando, del quien te estás quejando, velo realizando en tu mente, porque la mente ahí se está creando todo, velo como tú supones que debió haber pasado y así grábalo, porque la mente tiene la peculiaridad de que esa no sabe qué es verdad y qué es mentira. Uh-huh. Todo se lo va a creer y lo que le estamos metiendo a nuestro archivo no es verdad, es interpretación, y tu interpretación y la mía son distintas. Entonces, pero el rollo es de que como nosotros lo estamos validando y convirtiendo en verdad, esa charada se va a un registro de prepárate, porque de aquí viene la tercera guerra mundial interna. Sí. Entonces dice, haz el ejercicio, y por ahí puedo escuchar a alguien decir, no, eso es fantasía, eso es ilusorio, pero es que también, déjenme y se los cuento de esta manera como yo lo interpreté ayer. Me pareció maravilloso el ejercicio. Y, elegir guardarlo como interpreté que pasó, que ya clasifiqué como verdad, y me molesta, me causa desasosiego, me enferma, me lleva al ataque, a la queja, es una opción. Visualizarlo como yo creo que debió haber pasado es también eso, una opción. A ver, aquí veamos opciones. ¿Qué me produce más bienestar? La interpretación que le di, que solo es eso, mi interpretación, uh-huh, o el ejercicio que puedo hacer al final del día e irme en paz al sueño. Exacto. Mi mente va a archivar lo que yo le ordene, es como la computadora. Save y se guarda, se guarda. El documento que yo preparé hoy, llámese mi guía, mi mente, mi sistema, lo va a archivar como yo le ordene que se archive. Entonces, quiero probar. Y como dice Borja Vilaseca, que lo decía el maestro de él, a mí no me crean nada de lo que yo les digo. Cuestiónenlo, experimentenlo. O como dice Raymond Samson, cuando me dicen, no, si tu libro ya lo leí. No se trata que lo leas. Si te hace sentido o si dudas, te invito a que lo pongas en práctica y que sea tu experiencia la que te lleve a concluir algo, pero no asumas que porque ya lo leíste, ya solo te llenaste de conocimiento, pero no estás accionando de manera diferente. Entonces, cuando empieza uno a accionar diferente, es donde empiezan los milagros a suceder. Entonces,
creo que se empalmaba bien, porque la enfermedad no es más que el cúmulo de cántale, que cántale, que cántale, que cántale, que cántale, que cántale, la misma versión de lo que interpreté, que no me gustó y que no se vale, y porque a mí no es justo, y rácata, rácata, y entonces mi cuerpo me va a pasar, sí o sí, exacto, la factura. Y como dice Enrique, o sea, en realidad esto es una experiencia, el vivir, o sea, hacer una consulta, el pasar después de la consulta es una experiencia, porque tenemos que experimentar en realidad, o sea, ya sé, ya vi que es por dónde es que viene mi historia. Entonces, bueno, experimenten haciendo esto, ¿verdad? El cambiando un poco los patrones de lo que yo venía haciendo, cambiando totalmente, radicalmente, como quieran hacerlo. Y precisamente por eso hablo siempre como tómense su tiempo, observen, hagan ese trabajo de autoindagación, pero muchas veces también lo podemos hacer como en este ejercicio, ¿verdad? O sea, en la noche, o tomarnos un momento al despertar, un momento de meditación, o sea, el tratar de estar tranquilos, pues obviamente nunca podemos dejar de pensar en nada, porque nuestra mente es dinámica y es activa, pero sí como enfocarnos para poder disolver todas esas situaciones emocionales. Y como dice igual, o sea, lo que trabaja Joe Dispenza en sus meditaciones, ¿verdad? O sea, se trabaja bajo una creencia. ¿Qué creencia limitante quieres deshacer? Bueno, si yo tenía un juicio sobre mi papá, que es una creencia, por ejemplo, entonces trabajo en eso. ¿Y cómo yo quiero mi vida? Entonces yo lo observo, tal cual tú lo decías, ¿verdad? O sea, yo tengo esa decisión de observarlo, de hacer que la mente lo viva, que lo sienta, que lo vibre, que sienta esa emoción como que si ya estuviera, para que se haga realidad en un momento no muy lejano, ¿verdad? Entonces sí hay que tomarse esos espacios. Creo que todo el mundo vivimos a la carrera, hacemos 1000 cosas, pero nunca le damos la importancia a esos espacios de meditar, de respirar. Entonces sí es algo que nos va a llevar mucho al tener esa conciencia. Y como igual Joe Dispenza dice en su libro de Placebo eres tú, o sea, en realidad tú eres el que te tienes que mantener. Tal cuando te tomas una aspirina y piensas que eso te está curando, también esos espacios de meditación o esos espacios de toma de conciencia son los que hacen que todos los días te estés reforzando esa idea hasta que en realidad puedas observar algo diferente en tu biología. Y esa toma de conciencia constante es la que le hace estar a uno en el aquí, en el ahora, o sea, en el presente, y subir su nivel de conciencia, que te lleva al final a despertar, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a pasar a la fase de preguntas y respuestas. Dice, buenas tardes, gracias por el programa tan bonito. A mí lo que me sucede es que este tiempo me pone nostálgica. No sé por qué, ya que tengo a toda mi familia completa, esposo, hijos, padres, hermanos, etcétera. No entiendo qué pasa. Cumplo años este mes, muy cerca a la Navidad. ¿Será algo del proyecto Sentido? Mil gracias y bendiciones. Posiblemente puede ser algo que vivió su mamá cuando estaba embarazada, ¿verdad?, de esta persona. Pero sería, pues obviamente de observar, porque a veces podemos no tener esta información, ¿verdad? O sea, nuestra mamá, igual aunque la tenga, no nos las va a contar tal cual es. Entonces, lo que podemos hacer es observar y ver lo que estamos viviendo. De ahí es donde va a tener ella las claves de ver de dónde viene esa nostalgia. Si es de una canción, si es de la comida, o sea, algo tuvo que haber sucedido, porque las cosas no son así porque sí, de que la nostalgia me vino así como por arte de magia. Algo sucedió en su vida que es la que le vuelve a revivir esa nostalgia, ¿verdad? Entonces, ahorita me haces pensar en el Grinch, como lo mencionaste hace un rato, mi gordo. Me encantó la película, me la disfruté, y más teniendo a mi nieta de 9 años a la par, que se la gozó. Sí, la última del Grinch, en español, que es con Eugenio Derbez. Pensé, fíjate, ahorita que te terminé de leer la pregunta, Rosana, dice que su cumpleaños es cercano a la Navidad. Pasó como una estrella fugaz el pensamiento de cuán cercana es. En algún momento de su vida, usted tenía la ilusión que le celebraran su cumple, sí, independiente de que ya mero es Navidad, y que porque papá y mamá a veces la situación económica no permite para el doble regalo, sino que, mijita, vamos a unir tus regalos en uno, que quieres a la bicicleta. Bueno, te vamos a dar la bicicleta, pero esto es cumple Navidad. Sí. Entonces, a un niño eso se le hace traición, o sea, se le hace así como que no se vale. Sí. O sea, mi cumple es mi cumple y mi Navidad es mi Navidad. Ajá. Eso fue lo que pasó por mi mente. Pues diga pronto, usted qué loca la Carolina, lo que se está fumando, pero al rato fue eso lo que le pasó. Y vamos a inventar ahorita que fue eso lo que le pasó.
Dese usted aquí ahora el permiso de celebrar su cumple como su cumple. Cómprese algo que le gusta, regáleselo, invite a la gente, si es a comer un pedacito de pastel y un tecito, un cafecito, un refresco, pues hágalo separado de la Navidad. Y en Navidad, celébrese nuevamente. ¿Por qué? Porque a menos que usted lo haga, oiga, que estoy inventando que eso fue lo que le pasó, a menos que usted lo haga de usted para usted, esa cosa va a seguir haciendo ruido. Entonces, lo que sea que le haya pasado, que tú le mencionaste, hay alguna asociación, a lo mejor si es de su proyecto Sentido, que mamá pasó estando embarazada de usted en una Navidad muy triste o muy peleada o muy complicada, y entonces ella impregnó en usted eso, pero si su mamá está viva, platíquele, mami, ¿cómo fue mi embarazo? Uh-huh. Haga usted sus cuentas, ¿estaba su mamá embarazada en una Navidad de usted o qué? Y le va a encontrar, le juro que le va a encontrar. Incluso igual si le encuentra por el lado del proyecto Sentido, como hoy escuchaba a Greg Braden y a Bruce Lipton, hablaban sobre esta parte. Alguien les preguntaba de qué pasaba con esa parte, digamos, del transgeneracional y de los ancestros. Decía, o sea, al final usted tiene la decisión, porque, o sea, mucho pudo haber sufrido toda su generación, pero al final usted tiene la decisión de trascender, del cambiar esa parte. Entonces, sí se puede enterar de algo tal vez que su mamá vivió triste, pero es de su mamá, no es de Devuélvale ella. A ella. Devuélvaselo, para que pueda seguir disfrutando de esta fiesta, si ella lo quiere hacer así. Ok, dice, buenas tardes, me encantó lo de la trascendencia. Yo he llegado a la raíz de muchas situaciones, pero ahí es que no sé cómo integrar. Me preguntaron hace poco de por qué cargo cara de dolor y qué hago en Navidad. Y mi respuesta fue que no adorno, llevo cansada del trabajo, me acuesto y pues por compromiso me levanto a cenar y me acuesto nuevamente. No tengo eso del espíritu navideño ni siento alegría. Siempre tengo frío, sed al punto de beber 4 litros de agua. Ya me hice análisis, no tengo enfermedad. Y también diciembre es como de tristeza para mí. Deseo que ese mes pase rápido. No lo vivo ni lo disfruto. Bueno, ahí el hecho de que ella hable de que tome 4 litros de agua, eso es un exceso, ¿verdad? O sea, eso es información. En Bioneuroemoción miramos que el agua es un símbolo de mamá, ¿verdad? Entonces, de pronto tiene algo ahí que sanar todavía con su mamá, aunque dice que ya ha logrado encontrar mucha información y que ha estado ponerse en ese punto. Es también como momento de ver de otra manera de pronto a esa parte materna, ¿verdad? Para que pueda sentirse tranquila. Y es que no es necesario como que todo el mundo nos sintamos alegres en esta época, o sea, que tengamos que adornar y hacer y todo lo que se ve en la televisión. Podemos vivir tranquilos sin adornar, pero viviéndolo felices, porque en realidad si ella dice que vive con tristeza, sin ganas de esto, sin ganas de lo otro, pues obviamente está viviendo algo del pasado, porque o sea, hay tristeza ahí por largo tiempo, ¿verdad? Ok. Dice alguien más, interesante tema, gracias. Mi niña de 9 años hace algún tiempo padece de alergia en el cuello y atrás de las rodillas y en los brazos, en el pliegue, adelante del codo. Hemos aplicado dermacortil y baja pero regresa. ¿Qué debo hacer para aliviar esas comezones? Saludos, María. Todo lo que es con los niños, pues en nuestro caso en Bioneuroemoción lo trabajamos con la mamá. Ahí, como es una niña de 9 años, igual tiene que ver ella qué situación está viviendo la mamá, para que su hija esté también manifestando ciertos síntomas. Todo lo que es alergia en la piel, pues como hablamos, es contacto, es separación, ¿verdad? O sea, puede haber alguna situación de separación que haya surgido recientemente. No solamente hablo de una separación de los padres, sino que puede haber alguna separación de algo que ella quería, de la mamá, ¿verdad? Y que lo manifieste también la niña. O sea, puede ser hasta la muerte de tu mascota, ponele. Puede ser hasta la muerte de la mascota, o sea, un juguete, se me perdió el juguete y entonces... Una amiguita me dejó, me abandonó, me peleé con mi amiguita, ¿sí? Cambié de colegio, cambié de zona, o sea, todo lo que es pérdida, todo separación. Uh-huh. Ok, hola, otro hermoso programa, felicidades. Yo amo la Navidad, pero cuando ya llego
y pasa, me deprimo, no sé por qué. Cumplo años a mediados de noviembre y me encanta que para mi cumpleaños ya esté adornada la casa. Este año he tenido muchos problemas con mi hija millennial, caprichosa, parrandera, y no tenía ganas de nada. No, me cuesta no engancharme con sus malas actitudes, pero escucharlas me anima y ya reaccioné. Y quiero disfrutar estas fechas tan lindas. Gracias y bendiciones. Súper bien. Es que en realidad, pues ahí él misma lo dice, ¿verdad? O sea, le está dando de alguna manera el poder a su hija, ¿verdad? Pero en realidad el poder lo tiene usted y ahí sí que a disfrutar, porque si usted ha disfrutado siempre esta época, es también de que no ninguno se deje usted de que le quiten esta oportunidad. Mira que caprichosa, parrandera. Ya disfrutando ya. Me encanta que haga ese señalamiento. Uh-huh. Que hay atrás del caprichoso y parrandera de su hija que usted no termina de digerir. O sea, cuán caprichosa fue usted y ya se le olvidó, se me ocurre pensar, cuánto usted parrandeó o no parrandeó, que su hija sí lo está haciendo. Entonces cuando encontramos esos pequeños detallitos es donde decimos, ay Dios mío, y con esto era con lo que yo me estaba haciendo bolas. Ahogando. Sí. Entonces lea a lo mejor en internet cuáles son todas las características de los millennials y no lo vea como un problema, porque entonces las características de ellos hacia usted se van a volver problema a través de su hija. Véalo como la evolución del ser humano, sencillamente todo va a cambiar. Es una generación que se está prestando, es mi interpretación, que se está prestando a hacer quiebres, a romper paradigmas, sí, a romper patrones, a enseñarnos, a readaptarnos, a evolucionar. Entonces, si le empezamos a buscar todo lo positivo que tiene, a lo mejor que es tener un nieto millennial o un hijo millennial, le vamos a sacar más raja al asunto. Platique con su hija, a lo mejor cuéntele lo que usted tiene es miedo que le pase a ella algo. No la contagie de su miedo, pero hágale ver, hija, me preocupa la situación, bla, 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 confío en que te sabes cuidar, cualquier cosa ya sabes que estamos aquí, y suéltelo, porque cuántas veces en la mente, Rosana, podemos desde el negativismo, ay no, y peor si le va, y cuántas veces le ha pasado algo del peor si le pasa, no, pues ni una. Pero en su mente le ha pasado, ya lo vivió. le ha pasado cada vez que ella sale de parranda. ¿Qué pensamos de la parranda? O sea, ¿qué significa para nosotros el que alguien sea parrandero? Que alguien sea parrandero y sea mujer. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo veo yo socialmente, moralmente eso? ¿Eso no lo hace una mujer decente? Eso, o sea, todos son puras creencias. Sí, son puras creencias. Y eso puede ser lo que me está provocando en realidad el problema. Me lo genero yo desde mis pensamientos, mis interpretaciones y no desde lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, tiene para platicar con usted misma un buen rato. Sí, dice, buena tarde, me he dado cuenta que me pasa algo siempre en diciembre. Me pongo mal porque no quiero pasar la Navidad con la familia de mi esposo. ¿Qué puedo hacer para romper ese círculo vicioso? Infinitas gracias por compartir los conocimientos. Pues está bien fácil, hable con su esposo y dígale que en realidad no le gusta estar pasando las Navidades siempre. Creo que hay un momento que con los esposos uno puede negociar, ¿verdad? O sea, digamos, si siempre es como hacer lo mismo porque ahí es una tradición y no la podemos romper, o sea, hay momentos en que se pueden romper esas tradiciones y convertirlas, evolucionarlas, ¿verdad? Como lo que decías respecto a los millennials. O sea, ellos están rompiendo paradigmas, nos están mostrando las inconformidades que a veces hemos tenido, pero que no nos hemos atrevido a decir o hacer, ¿verdad? Entonces, igual, o sea, yo sé que suena fácil y me dirá tal vez, ay, no, pero es que si le digo, o se va a convertir en un merequetengue. Va a creer que odio a mi suegra. Ajá, no, o sea, hagan negociaciones, vamos un ratito a la casa de tus papás y luego nos estamos en la casa o hacemos X cosa, ¿verdad? Creo que todo es posible, o sea, si nos atrevemos a romper esos silencios,
porque eso es lo que pasa, o sea, se pasa inconforme y triste o de alguna manera mal en esta celebración porque estoy callada y entonces surgen las gripes y todo lo demás ahí en nuestro cuerpo. Ay, diría, me están pelando grosero. Mira cómo se me puso el pabellón de la oreja izquierda. Me están pelando grosero. Fíjate que con respecto a eso, escuchaba hoy en un audio, ahorita te voy a mentir si te digo en un audio de quién, pero lo escuché hoy en la mañana, que hay claves para el cómo vivimos el día a día. Y eran 3, pero se me quedaron 2. La aceptación y el gozo. Si usted acepta que es un hecho que van a ir a pasar a donde su suegra la Navidad, la va a pasar mejor que si la resiste. Si no hay poder humano que cambie esa situación, usted tiene de 2, o va y la pasa en paz o va y la pasa en guerra, pero la elección es suya. Entonces, como tú le dijiste, usted le puede plantear a su esposo: me encantaría que esta Navidad la pasáramos en la casa con nosotros, la familia nuclear, ¿verdad? Usted, su esposo, los hijos. Si él le sale con la canción de que no, que sí, que pobre mi mamá, que sí, que allá, que no sé cuánto, busque si puede negociar, porque en la petición nos están enseñando que cuando pedimos algo nos pueden decir sí, nos pueden decir no, o podemos negociar. Entonces, vea qué sucede ante su petición. Si el hecho es que van a ir, llueve, truene o relampaguee, elija cómo quiere ir, refunfuñando o en paz. Si usted va refunfuñando, la va a pasar como en feria, horrible, horrible. Si usted va en paz, puede tener hasta otra mirada de las personas que conforman la reunión y su participación puede ser más abierta, con más cara de entusiasmo, de disfrute, de pasársela bien. Pero si usted va horrible peleando, solo se va a ir a fijar en todo y el ruido que va a haber en su cabeza va a ser insoportable. El gozo, creemos, decía el expositor esta mañana en el tema que oía, que viene generado de fuera porque resulta que lo que afuera está pasando chilerísimo y entonces yo me estoy pasando bomba. Y que eso me lleva a enfocarme a querer estar rodeada de situaciones y personas que me hagan pasar bomba, cuando el gozo no viene de fuera, viene de dentro, de elegir cómo quiero interpretar lo que está pasando. Exacto. Eso me da o no me da paz, pero la que está eligiendo ser víctima, sufrir un problema, queja, rechazo, ataque, racatán, pum, pum, jin, jin, soy yo. Entonces son solo formas nuevas, diferentes de accionar. Pero como dice Borja Vilaseca, no me crea, pruebe, rétese, invítese a vivirlo desde otro espacio y verifique en usted si eso produce o no un resultado diferente. Yo me atrevería a apostar que sí. Sí, definitivamente. Me encantó esa parte porque en realidad eso es la decisión que ella tiene. Si al final no se logra ninguna negociación, pues ahí sí que véalo de una manera diferente, acéptelo, vaya con otra mirada y realmente va a encontrar muchas cosas. O sea, muchos aprendizajes y de pronto el otro año, tal vez este año no lo logre, pero tal vez el otro año ya sea de parte de su esposo una situación diferente, ¿verdad? Yo me pasé 14 años llorándole, peleándole, pidiéndole, suplicándole, exigiendo, todas las versiones de formas de querer negociar algo con mi marido, el que pasáramos la Navidad. Somos 8 hermanos, las Navidades pues eran un montón, la mayoría de mis hermanos iban y pasaban la Navidad ahí, entonces la cantidad de nietos y hermanos y todos los políticos, ¿verdad?, de la familia, o sea, nuestras parejas y todo, eran de verdad Navidades que según yo me estaba perdiendo, porque al principio yo no valoraba todo lo que se
podía generar en mi familia nuclear, o sea, mi esposo y nuestros hijos, de crear nuestros propios recuerdos de celebrar la Navidad en la casa. Hoy en día, cuando hablamos y se evocan momentos de la niñez de mis hijos, son cosas lindas. Mira, hasta no hace mucho hablaban de, yo puedo jurar, decía, que yo vi como las lucecitas del trineo. ¿Te imaginas a dónde llega el buen manejo de la ilusión y la fantasía? Sí. Que el niño puede jurar que vio, y los gritos y la locura, ya vino Santa, porque mi marido se las ingeniaba siempre para ver de qué manera o en dónde Santa ponía los regalos, y todo el juego previo a que la hora de la llegada de los regalos con Santa, ¿verdad? Entonces se construyó, pero mi mente era que por la lata, que todo el ruido que yo tenía en mi mente, hasta que finalmente un año le dije, y mira cómo fue la cosa, le dije, mira, porfa, no, ya si fuera de todos los años que venía yo pidiendo lo mismo y no pasaba nada, vamos a la casa de mis papás, le dije, a pasar la Navidad, porque presiento que esta va a ser la última Navidad de mi papá. Y efectivamente, esa fue la última Navidad de mi papá. A la siguiente Navidad mi papá ya no estaba. Entonces, mira, fue tan alegre. Y de ahí, después de ese año, retomamos lo que habitualmente hacíamos. Pero fue tan alegre, porque yo tenía muchos años de no pasar la Navidad con mis hermanos, con mis papás, y como yo era la nueva en el evento, a mí me pusieron a repartir el regalo a aquel mundo de gente, que el árbol eran montones y montones de regalos. Entonces fue bonito esa única vez, y fue hermoso todos los años que se construyó la historia de la Navidad con mis hijos y con mi marido. Entonces hay que abrirse, mi querida señora. Elija si quiere ir a pasar la Navidad en pleito o si la quiere ir a pasar en paz, pero la elección va a ser suya. Y si la quiere ir a pasar en pleito, se vale, pero la va a pasar horrible, pero solo va a ir en conciencia de que usted así lo está eligiendo, porque hay otra opción. Entonces, hágalo. La invito a que lo haga. Pues muchísimas gracias, Rosana, por haber estado hoy con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Rosana? Si es en Facebook, ella está como Rosana, es con doble S, Rosana Bioneuroemoción GT, y al teléfono 2473-7844, repito, 2473-7844. Gracias, Rosana. A ustedes, muchas gracias. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.